Esta aplicación nos permite analizar el estado de una empresa en una fecha determinada. Es como hacer una fotografía de la empresa en esa fecha. El chequeo va a consistir en analizar los distintos aspectos que componen el balance de situación y la cuenta de explotación o de resultados de la empresa. Como podemos apreciar en el menú, la aplicación nos analizará el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el empleo y origen de fondos, los riesgos de la empresa, la estructura financiera de la empresa. Nos permitirá hacer simulaciones de inversiones, nos analizará la pirámide de ratios y aparte disponemos de un botón de asistencia donde nos explica con qué criterios deberemos utilizar esta aplicación. En el balance de situación se recogen las distintas masas patrimoniales que componen el activo y el pasivo. Activo, recordemos que son los bienes y derechos que tiene la empresa, y el pasivo, obligaciones y deudas. Si el balance está cuadrado. Puede continuar. Nos calcula los porcentajes de las distintas masas patrimoniales sobre el total de los activos y pasivos. El ratio de garantía es muy alto. El ratio de garantía de la empresa tiene totalmente garantizadas sus deudas. La ratio de solvencia es mayor que 1.5, lo que significa que la empresa no tiene problema alguno de impagos a sus acreedores a corto plazo. Si es muy superior a 1.5, analizar la posible sustitución de parte del activo corriente por activo. El valor de la ratio de estabilidad es de 0.59, como podemos apreciar, es decir, menor que 1, la aplicación lo que significa que el inmovilizado de la empresa ha sido financiado por recursos a largo. Hacemos lo mismo con la cuenta de explotación. Vemos que la aplicación trae unos datos ya grabados que nos sirve de ejemplo para poder hacer un repaso rápido a las prestaciones de la aplicación, pero nosotros podríamos sustituir estos datos por los datos de la empresa que queramos analizar. Esos datos quedarán grabados para que cada vez que entremos a la aplicación no tengamos que introducir de nuevo los datos. No obstante, en el momento que queramos podemos variar la información que necesitemos. Aparecen los distintos conceptos de cuenta de explotación. Damos a calcular. La aplicación nos calcula los porcentajes que representa cada gasto sobre el total de los ingresos. Nos calcula el resultado. Si le damos al botón análisis, nos dice que introduzcamos los costes fijos de la empresa. En el recuadro coloreado y que por defecto indica el 100%. El porcentaje que introduzca se aplicará al total de costes de explotación anterior para determinar el importe de los costes fijos de la empresa una vez sustituido el tanto por ciento. Umbral de rentabilidad es la cifra de ventas donde se cubren todos los costes fijos y directos de la empresa, los costes directos y los costes estructurales de la empresa. Esto quiere decir que a partir de que vendamos por encima del umbral de rentabilidad, la venta adicional nos genera un beneficio equivalente al margen, es decir, a las ventas menos los costes directos, puesto que en ese punto los costes fijos ya están cubiertos. Si vamos al siguiente botón, empleo y origen de fondos, hay que introducir los datos del balance del ejercicio anterior al que estamos analizando. Anterior, donde aparece ejercicio -1 en la zona coloreada, en la columna donde está situada la zona coloreada. La aplicación, como hemos dicho, trae unos valores por defecto, pero los podríamos cambiar. Si damos por bueno estos, damos al botón calcular y la aplicación nos calcula el empleo y origen de fondos y en consecuencia la variación que se ha generado en el fondo de maniobra. Esto nos indicará si la empresa está financiando su evolución de forma correcta según vayamos ganando o perdiendo fondo de maniobra. La siguiente opción que encontramos en el menú es la opción de riesgos. La aplicación nos coge de los datos que hemos introducido aquellos valores que va a necesitar para realizar el cálculo que pretendemos. En este caso nos va a calcular la rentabilidad del capital y nos la va a descomponer
en 5 factores. Le damos al botón calcular. Calculamos la rentabilidad, que se descompone en rotación, margen, apalancamiento financiero y efecto fiscal. De esta manera vemos cuál puede ser el efecto de cada uno de los componentes de dichos factores en la rentabilidad. Al mismo tiempo nos calcula el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, que nos indica el riesgo económico financiero de la empresa. El apalancamiento operativo viene dado por la existencia de unos costes fijos de explotación en la empresa, que vendamos o no vendamos, es decir, supongamos que no hay ingresos por ventas. No obstante, los costes fijos sí que tendremos que asumir como costes de empresa. Lo mismo sucede con los gastos financieros en tanto en cuanto a que el coste de la financiación de la estructura de la empresa. Por ejemplo, los costes vinculados a los préstamos con los que financiamos el inmovilizado. Siguiente opción sería el análisis de la estructura financiera de la empresa. Aquí tenemos los préstamos a largo plazo y a corto plazo con sus plazos contratados, y la aplicación nos va a calcular los fondos que disponemos para atender esa deuda y en qué plazo, en función a los fondos que tenemos, podríamos amortizar la deuda. En este caso podríamos amortizar la deuda en 1,08 años cuando tenemos contratados 4 años a largo y lógicamente el año a corto. Damos al botón a conclusión y la aplicación nos lanza una explicación del tema. Volvemos a inicio. Siguiente opción es una función que tenemos para analizar la rentabilidad de posibles inversiones que tenga que acometer la empresa. Compra de una máquina, inversión en un vehículo, lo que sea. Viene con unos datos grabados que podríamos sustituir si nos interesa. Aquí añadiríamos el coste de oportunidad de la inversión, que sería la contrapartida en una inversión sin riesgo. Calculamos el valor actualizado neto, en este caso serían 1947,37, y si queremos calcular la tasa interna de retorno de esta inversión, damos al botón calcular y nos dice que la tasa interna de retorno sería del 10%. La siguiente opción es la pirámide de ratios. La aplicación lo mismo, nos toma aquellos valores que va a necesitar para calcular los diferentes ratios que conforman nuestra pirámide. Damos al botón ratios, nos calcula y nos descompone la pirámide de arriba a abajo, desde el vértice superior hacia abajo. Entonces aquí vemos cómo se va descomponiendo la rentabilidad del capital en rentabilidad de ventas por rotación del capital. Rotación del capital, que a su vez se descompone en rotación del activo por el apalancamiento financiero, por el apalancamiento. La rotación del activo se descompone en rotación de activo fijo, rotación de activo circulante, mientras el apalancamiento se descompone en garantía y endeudamiento. Y la aplicación nos explica qué valores ha tomado cada ratio y qué significa. Vamos al botón periodo de maduración. Periodo de maduración. La aplicación nos calcula el periodo de maduración de la empresa y el fondo de maniobra necesario. Bien, esto es el contenido que tiene la aplicación. Podemos ver que también dispone de un botón de asistencia, donde nos encontramos los diferentes conceptos que componen la aplicación y el riesgo de la empresa, el balance lo componen la cuenta de explotación debe ser lo más analítica posible. Inicio. Esto es todo. Pensamos que es una aplicación simple, pero que al mismo tiempo les permite profundizar en el análisis de su empresa y comprender aquellos factores o parámetros que deben tenerse presentes